El feminismo en México y en el mundo, su origen y su revolución. Para empezar, ¿qué es el feminismo? El feminismo no es la ideología que dicta que la mujer sea superior al hombre. Es la ideología que busca la igualdad para mujeres y hombres. Pero no fue hasta el siglo XVIII cuando nace este movimiento. Tras lo que estaba pasando en ese entonces en Europa y el final de la Revolución Francesa, Esto trajo el escrito, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento del desagrado de miles de mujeres, debido a que las excluía de poseer derecho alguno ante la ley. Esto solo impulsó a la francesa, Linde de Gourté, a tener que reescribir su documento y crear uno, que bautizó por el nombre de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, documento del desagrado de la sociedad debido a que reconocía a las mujeres como ciudadanas, humanas y acreedoras a derechos. Esto trajo como resultado la ejecución de la autora del documento, el encarcelamiento de miles de mujeres que compartían esa ideología y la disolución temporal de la libertad de asociación para las mujeres. Esto quiere decir que no podían haber más de 5 mujeres reunidas en vía pública. pero esto no detuvo a la británica Marian Watercraft de escribir en el año 1792 el primer libro feminista, titulado La Vindicación de los Derechos de la Mujer, libro en donde tachó de innatural la diferencia entre ambos géneros, escrito que la consagró también como una de las madres del feminismo. Sí, fue un gran esfuerzo el que ella hizo, pero tristemente también fue un esfuerzo en vano, ya que llegó Napoleón y su Código Civil Napoleónico, escrito en el año 1840, que no solo le negó los derechos a la mujer, sino que también impuso leyes discriminatorias hacia ellas, en las cuales se definía al hogar como ámbito exclusivo de las mujeres, es decir, no aspiraban a ser más que madres, hijas, esposas y amas de casa. Y afortunadamente, cuando el movimiento feminista parecía haber fracasado y muerto, dio su segundo golpe con el sufragismo, un movimiento que se dio entre el siglo XIX y el siglo XX. Este fue impulsado por la Declaración de los Sentimientos, o también conocida como la Declaración de Seconfeld, un escrito creado por Lucrecia Mott y Elizabeth Candid Stent. Este incitó a las mujeres a luchar por sus derechos y, por supuesto, a luchar por el voto. El sufragismo en Europa trajo destrozos y manifestaciones, de hecho muy parecidas a las que vemos hoy en día, trayendo así problemas para las naciones europeas y principalmente para Inglaterra, ya que las manifestantes inglesas eran peculiarmente más agresivas que las manifestantes del resto de países. En palabras de Emily Pankhurst, nosotras, mujeres feministas, tenemos la misión más grande que el mundo haya conocido: liberar a la mitad de la raza humana, y tras esa libertad, salvaremos al resto. Fue hasta el final de la Primera Guerra Mundial cuando a las mujeres inglesas se les otorgó el derecho al voto. Y mientras eso pasaba, en Estados Unidos el movimiento feminista fue bastante pacífico y tuvo una gran victoria el día 26 de agosto de 1920. Sí, pero fue una gran victoria a medias, ya que dejaron a un lado a todas las mujeres afrodescendientes y nativas americanas. Y por otra parte, en el mismo continente, en México, en el año 1916 se estaba celebrando el primer congreso feminista de la historia del país, en donde las mujeres pedían igualdad para hombres y mujeres, y obviamente el derecho a votar, entre otros tipos de derechos que no eran permitidos para las mujeres de ese entonces. Al final del Congreso se les negó el derecho a votar para las mujeres, pero el feminismo en México no terminó ahí, ya que la selección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres en el año 1923 convocó al Segundo Congreso Feminista de México, en el cual pidieron igualdad civil para las mujeres, así como poder ser candidatas a cargos administrativos, al igual que emitir el voto. Y una vez más sus peticiones no fueron escuchadas, pero afortunadamente
En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa a la mismísima Cámara de Senadores para que las mujeres pudieran obtener la ciudadanía y así obtener el voto. En palabras de Lázaro Cárdenas, en México, el hombre y la mujer adolecen paralelamente la misma deficiencia de preparación, educación y cultura. Y en el año 1946, el presidente Miguel Alemán aprobó la iniciativa para el artículo 115 de la Constitución, en donde se establecería la participación de las mujeres para las elecciones municipales. Pero no fue hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se publicó la adición al artículo 34 de la Constitución, que decía: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que tengan la calidad de mexicanos. Reúnen además los siguientes requisitos: deben cumplir 18 años siendo casados o 21 si son solteros, y tener un modo honesto de vivir. Y finalmente, en las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a emitir su voto a las urnas, dando